El matrimonio, teología y vida, tema 15, estudio moral de la vida sexual en el ámbito del matrimonio. Antonio Miralles. Recordemos lo que dice la Gaudium et Spes en el número 50. El matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación de la prole. Estudiaremos los principios morales del acto conyugal, pero antes veremos la calificación moral de la decisión sobre el número de hijos. 15.1. La decisión sobre el número de hijos. Los esposos, mientras son capaces de engendrar, tienen una determinada intención o proyecto sobre los hijos que procrearán. Esa elección constituye un acto de indudable importancia moral. Influye de modo muy notable en la relación íntima del matrimonio. 15.1.1. ¿Por qué tener un hijo? La primera idea es que la transmisión de la vida humana es un deber, una tarea, officium, propia de los cónyuges, llamados a ser cooperadores del amor creador de Dios. La Gaudium et Spes, número 50b, dice: en el deber de transmitir la vida humana y de educarla, lo cual hay que considerar como su propia misión, los cónyuges saben que son cooperadores del amor de Dios creador y como sus intérpretes. Esta tarea, officium, es también una misión. Una vez casados, han recibido una tarea que les ha sido asignada por Dios mismo, no por los hombres, ni por imperativos sociales. La tarea de servir a la vida como parte de su vocación. Otras tareas u objetivos que se asignen a sí mismos deben subordinarse a este primer objetivo fundamental. Muchos matrimonios, al decidir sobre su descendencia, antes de tener que precaverse frente a motivos erróneos e inadecuados, deben encontrar razones válidas para tener hijos. San Juan Pablo II refiere con gran preocupación cómo muchos han perdido el sentido de la llamada de otros a la vida. En la Familiaris Consortio número 30 dice: el progreso científico-técnico que el hombre contemporáneo acrecienta continuamente en su dominio sobre la naturaleza, no desarrolla solamente la esperanza de crear una humanidad nueva y mejor, sino también una angustia cada vez más profunda ante el futuro. Algunos se preguntan si es un bien vivir o si sería mejor no haber nacido. Dudan de si es lícito llamar a otros a la vida, los cuales quizás maldecirán su existencia en un mundo cruel, cuyos terrores no son ni siquiera previsibles. Otros piensan que son los únicos destinatarios de las ventajas de la técnica y excluyen a los demás, a los cuales imponen medios anticonceptivos o métodos aún peores. Otros todavía, cautivos como son de la mentalidad consumista y con la única preocupación de un continuo aumento de bienes materiales, acaban por no comprender y por consiguiente rechazar la riqueza espiritual de una nueva vida humana. La razón última de estas mentalidades es la ausencia en el corazón de los hombres de Dios, cuyo amor solo es más fuerte que todos los posibles miedos del mundo y los puede vencer. Ha nacido así una mentalidad contra la vida, anti-life mentality, como se ve en muchas cuestiones actuales. Piénsese, por ejemplo, en un cierto pánico derivado de los estudios de los ecólogos y futurólogos sobre la demografía, que a veces exageran el peligro que representa el incremento demográfico para la calidad de la vida. Muchos ven a los hijos como un gasto, colegios, universidad; otros, peor aún, un estorbo. Algunos posponen el hijo para darle primacía al trabajo, al descanso, a las relaciones sociales, etc., sobre todo en el occidente rico. Hay que superar este egoísmo. Eva, la primera mujer de la historia, cuando vivió la experiencia de la maternidad, dijo: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Génesis 4.1. Jesús habla de la alegría de la mujer cuando nace su hijo, en Juan 16.21. El hijo no es un proyecto personal del que uno es dueño, es un don que viene de Dios. Si bien la intervención de los esposos es imprescindible, solo de él proviene aquella imagen y semejanza.
Los padres son colaboradores del proyecto de Dios. 15.1.2 Elementos para una decisión moralmente correcta. El juicio de conciencia de los esposos sobre este tema debe corresponder al hecho de ser cooperadores del amor de Dios creador y como sus intérpretes. Gaudium et Spes número 50b. Por eso, con responsabilidad humana y cristiana, cumplirán su misión y con dócil reverencia hacia Dios se esforzarán ambos, de común acuerdo y común esfuerzo, por formarse un juicio recto, atendiendo tanto a su propio bien personal como al bien de los hijos, ya nacidos o todavía por venir, discerniendo las circunstancias de los tiempos y del estado de vida, tanto materiales como espirituales, y finalmente teniendo en cuenta el bien de la comunidad familiar, de la sociedad temporal y de la propia Iglesia. Para eso, no pocas veces los cónyuges deberán pedir consejo a quien les pueda ayudar a conocer y aplicar a su caso la norma moral que enseña el magisterio de la Iglesia, pero sin endosar la responsabilidad a otros. Muchos matrimonios, así conscientes de cuánto puede contribuir la familia a una recuperación general de los verdaderos valores en la sociedad, tendrán que afrontar con coraje las dificultades que se derivan del ir contracorriente. 15.1.3 Criterio de valoración de los bienes implicados en la decisión sobre el número de hijos. La responsabilidad debe estar guiada por un espíritu generoso. Gaudium et Spes número 48 infine dice: la familia cristiana manifestará a todos la presencia viva del Salvador en el mundo y la auténtica naturaleza de la Iglesia, ya por el amor, la generosa fecundidad, la unidad y fidelidad de los esposos, ya por la cooperación amorosa de todos sus miembros. La Gaudium et Spes número 50b dice: así, los esposos cristianos, confiados en la divina providencia, cultivando el espíritu de sacrificio, glorifican al Creador y tienden a la perfección en Cristo cuando con generosa, humana y cristiana responsabilidad cumplen su misión procreadora. Entre los cónyuges que cumplen de este modo la misión que Dios les ha confiado, son dignos de mención muy especial los que de común acuerdo, bien ponderado, aceptan con magnanimidad una prole más numerosa para educarla dignamente. Como enseña la Gaudium et Spes número 51d, hay que tener en cuenta que la vida de los hombres y la misión de transmitirla no se limita a este mundo, ni puede ser conmensurada y entendida a este solo nivel, sino que siempre mira el destino eterno de los hombres. Esto explica que un hijo incapacitado es recibido no como un peso insoportable, sino como un don de Dios, destinado a una eternidad feliz con Él en el cielo. La orientación a la generosidad de los cónyuges no es una simplificación ingenua de la realidad por parte del concilio. El concilio conoce las dificultades, no cierra los ojos ante la realidad. En la Gaudium et Spes número 51a dice: el concilio sabe que los esposos, al ordenar armoniosamente su vida conyugal, con frecuencia se encuentran impedidos por algunas circunstancias actuales de la vida y pueden hallarse en situaciones en las que el número de hijos, al menos por cierto tiempo, no puede aumentarse, y el cultivo del amor fiel y la plena intimidad de vida tienen sus dificultades para mantenerse. Las razones para dejar de tener hijos o distanciar su nacimiento deben ser graves. La Humane Vitae número 10 dice: en relación con las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales, la paternidad responsable se pone en práctica ya sea con la deliberación ponderada y generosa de tener una familia numerosa, ya sea con la decisión, tomada por graves motivos y en el respeto de la ley moral, de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido. Las condiciones para ver si existen graves razones para esto. Primero, las condiciones físicas, por ejemplo, la enfermedad de la mujer.
Segundo, las económicas, que deben ser reales, no aparentes. Tercero, las psicológicas, por ejemplo, la armonía de la pareja, la capacidad educadora. Cuarto, las sociales, el apoyo de la sociedad y los recursos disponibles. 15.1.4. La tarea de transmitir la vida humana y el deber de favorecer el amor conyugal. Además de valorar el bien de los hijos, a la hora de decidir su número, hay que tener en cuenta también el bien del propio amor conyugal. Gaudium et Spes número 50a dice: el cultivo auténtico del amor conyugal y toda la estructura de la vida familiar que de él deriva, sin dejar de lado los demás fines del matrimonio, tienden a capacitar a los esposos para cooperar con fortaleza de espíritu con el amor del Creador y del Salvador, quien por medio de ellos aumenta y enriquece diariamente a su propia familia. En la Gaudium et Spes número 49b se dice: por ello, los actos con los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y dignos, y ejecutados de manera verdaderamente humana, significan y favorecen el don recíproco. La exclusión de la prole no puede ser por egoísmo, aunque sea en los periodos infecundos de la mujer. Esta actitud daña el amor conyugal. Cuando la intimidad conyugal se interrumpe, dice la Gaudium et Spes número 51a, puede no raras veces correr riesgos la fidelidad y quedar comprometido el bien de la prole, porque entonces la educación de los hijos y la fortaleza necesaria para aceptar los que vengan quedan en peligro. La mejor garantía para fomentar el amor conyugal es el cumplimiento de la ley de Dios, que sabe de amor más que nosotros. Deus caritas est. Gaudium et Spes 51b. La Iglesia, sin embargo, recuerda que no puede haber contradicción verdadera entre las leyes divinas de la transmisión obligatoria de la vida y del fomento del genuino amor conyugal, pues Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la insigne misión de conservar la vida, misión que ha de llevarse a cabo de modo digno del hombre. Después de la venida de Cristo, la ley de Dios es ley de gracia. No se cuenta solo con las propias fuerzas para alcanzar un amor conyugal verdadero. Dios da su gracia. 15.2. Moralidad del acto conyugal. 15.2.1. Bondad moral del acto conyugal. Si la distinción de los sexos es obra del Dios creador y es suya también la bendición concedida a nuestros primeros padres, y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra, dice Génesis 1:28, no hay ninguna duda de que el uso del matrimonio está de acuerdo con la voluntad divina. En 1 Corintios 7:3-5, San Pablo menciona a la unión sexual como algo debido, debitum. No os neguéis el uno al otro. Por ello, dice la Gaudium et Spes número 49b, los actos con los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y dignos, y ejecutados de manera verdaderamente humana, significan y favorecen el don recíproco, con el que se enriquecen mutuamente en un clima de gozosa gratitud. Y en 51c, los mismos actos propios de la vida conyugal, ordenados según la genuina dignidad humana, deben ser respetados con gran reverencia. Gaudium et Spes 51c. Cuando se trata, pues, de conjugar el amor conyugal con la responsable transmisión de la vida, la índole moral de la conducta no depende solamente de la sincera intención y apreciación de los motivos, sino que debe determinarse con criterios objetivos tomados de la naturaleza de la persona y de sus actos, criterios que mantienen íntegro el sentido de la mutua entrega y de la humana procreación. 15.2.2. Inseparabilidad entre los significados unitivo y procreador del acto conyugal.
3 años después de la Gaudium et Spes, la encíclica Humanae Vitae hace de este doble significado el punto nodal de la norma con la que hay que juzgar la moralidad del acto conyugal. Dice la Humanae Vitae número 11. Cualquier acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Ut quid libet matrimoni usus ad vitam humanam procreandam per se destinatus permaniat. En la nota remite a Casti Connubi y el discurso de Pío XII a las comadronas. En el número 12, la Humanae Vitae dice: esta doctrina, muchas veces expuesta por el magisterio, está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. Efectivamente, el acto conyugal, por su íntima estructura, mientras une profundamente a los esposos, los hace aptos para la generación de nuevas vidas, según las leyes inscritas en el ser mismo del hombre y de la mujer. Salvaguardando ambos aspectos esenciales, unitivo y procreador, el acto conyugal conserva íntegro el sentido de amor mutuo y verdadero y su ordenación a la altísima vocación del hombre a la paternidad. Pablo VI recurre a la naturaleza del acto conyugal en conexión con la naturaleza de la persona para establecer la moralidad como ya había indicado el concilio. En la Gaudium et Spes número 51c dice el concilio: la índole sexual del hombre y la facultad generativa humana superan admirablemente lo que de esto existe en los grados inferiores de vida. Por tanto, los mismos actos propios de la vida conyugal, ordenados según la genuina dignidad humana, deben ser respetados con gran reverencia. El acto conyugal en sí mismo tiene un significado unitivo específico. Dice San Juan Pablo II en la Familiaris Consortio número 11: la sexualidad, mediante la cual el hombre y la mujer se dan uno a otro con los actos propios y exclusivos de los esposos, no es algo puramente biológico, sino que afecta al núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. Ella se realiza de modo verdaderamente humano solamente cuando es parte integral del amor con el que el hombre y la mujer se comprometen totalmente entre sí hasta la muerte. La donación física total sería un engaño si no fuese signo y fruto de una donación en la que está presente toda la persona, incluso en su dimensión temporal. Si la persona se reservase algo o la posibilidad de decidir de otra manera en orden al futuro, ya no se donaría totalmente. No debe rechazarse la paternidad-maternidad potencial del otro cónyuge. Eso implicaría que del otro solo interesan aspectos parciales. Se estaría así falseando también el otro significado que ha de tener el acto conyugal, el unitivo. Y para que no falte el significado unitivo, debe respetarse también el consentimiento del otro cónyuge. En la Humanae Vitae número 13 dice Pablo VI: justamente se hace notar que un acto conyugal impuesto al cónyuge sin considerar su condición actual y sus legítimos deseos no es un verdadero acto de amor y prescinde, por tanto, de una exigencia del recto orden moral en las relaciones entre los esposos. Usar este don divino destruyendo su significado y su finalidad, aun solo parcialmente, es contradecir la naturaleza del hombre y de la mujer y sus más íntimas relaciones, y por lo mismo es contradecir también el plan de Dios y su voluntad. Usufructuar, en cambio, el don del amor conyugal respetando las leyes del proceso generador significa reconocerse no árbitros de las fuentes de la vida humana, sino más bien administradores del plan establecido por el Creador. Recordemos además que el amor conyugal debe ser signo del amor de Cristo por la Iglesia, es decir, un amor total. En el número 2363 del Catecismo se dice: por la unión de los esposos se realiza el doble fin del matrimonio,
el bien de los esposos y la transmisión de la vida. No se pueden separar estas dos significaciones o valores del matrimonio sin alterar la vida espiritual de los cónyuges ni comprometer los bienes del matrimonio y el porvenir de la familia. Esto no implica que en cada acto conyugal los cónyuges deban considerar explícitamente estos dos sentidos, pero sí que exista esa disposición interior. Que no se piense en la generación de la prole en el momento del acto conyugal no impide que éste se inscriba en un contexto de conformidad con el designio de Dios creador. 15.3. Obligación del débito conyugal. La terminología débito conyugal está tomada de 1 Corintios 7.3, que el marido dé a su mujer lo que debe y la mujer de igual modo a su marido. Debitum redat. En 1 Corintios 7.5 dice San Pablo: no os neguéis el uno al otro, sino de mutuo acuerdo por cierto tiempo. Se trata entonces de una obligación de justicia asumida con el pacto conyugal. Es una obligación grave si se pide razonablemente. No lo sería si están legítimamente separados, si se pide en estado de embriaguez, si no es abierto a la vida, etc. 15.4. Pecados contra la castidad conyugal en el uso del matrimonio. 15.4.1. El acto conyugal impuesto indebidamente al cónyuge. Ya vimos que en Humanae Vitae número 13 se afirma que un acto conyugal impuesto al cónyuge sin considerar su condición actual y sus legítimos deseos no es un verdadero acto de amor y prescinde por tanto de una exigencia del recto orden moral en las relaciones entre los esposos. Entonces se ofende al cónyuge y priva a la prole eventualmente concebida de la amorosa acogida que se le debe por su dignidad de persona humana. 15.4.2. La anticoncepción. Si se priva al acto conyugal de su sentido procreador, se hace inmoral. Ya la Casti Connubii calificaba a la anticoncepción como un grave pecado. La aparición de la píldora anticonceptiva movió a algunos autores a consultar si esto cambiaba en algo el criterio manifestado por el magisterio de la Iglesia. Dice Pablo VI en la Humanae Vitae número 6: habiendo examinado atentamente la documentación que se nos presentó y después de madura reflexión y de asiduas plegarias, queremos ahora, en virtud del mandato que Cristo nos confió, dar nuestra respuesta a estas graves cuestiones. En el número 14 de Humanae Vitae dice: hay que excluir igualmente, como el magisterio de la Iglesia ha declarado muchas veces, la esterilización directa, perpetua o temporal, tanto del hombre como de la mujer. Queda además excluida toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Quedan prohibidos entonces la píldora, los preservativos, el espiral, la cópula interrumpida, onanismo, la píldora del día después, el aborto querido y procurado, aunque sea por razones terapéuticas. En cambio, no son inmorales los medios terapéuticos realmente necesarios para curar enfermedades reales del organismo que tuviesen un efecto anticonceptivo si éste no es querido en sí mismo, dice la Humanae Vitae número 15. En la Familiares Consorcio número 32, San Juan Pablo II reafirma la doctrina enseñada por la Humanae Vitae y descalifica dos razones que se esgrimen para justificar la anticoncepción. A. La de el mal menor. Dice San Juan Pablo II: si es lícito alguna vez tolerar un mal moral menor a fin de evitar un mal mayor o de promover un bien más grande,
no es lícito, ni aun por razones gravísimas, hacer el mal para conseguir el bien, es decir, hacer objeto de un acto positivo de voluntad lo que es intrínsecamente desordenado y por lo mismo indigno de la persona humana, aunque con ello se quisiese salvaguardar o promover el bien individual, familiar o social. B. No importa cada acto sino el conjunto de la vida conyugal, se dice. Y responde Juan Pablo II. Es por tanto un error pensar que un acto conyugal hecho voluntariamente infecundo y por esto intrínsecamente deshonesto pueda ser cohonestado por el conjunto de una vida conyugal fecunda. Y lo dice en sintonía con la Humane Vitae número 14. En las Familiaris Consorcio número 32, cuando los esposos mediante el recurso al anticoncepcionismo separan estos dos significados que Dios Creador ha inscrito en el ser del hombre y de la mujer y en el dinamismo de su comunión sexual, se comportan como árbitros del designio divino y manipulan y envilecen la sexualidad humana y con ella la propia persona del cónyuge, alterando su valor de donación total. Y en el número 32, así, al lenguaje natural que expresa la recíproca donación total de los esposos, el anticoncepcionismo impone un lenguaje objetivamente contradictorio, es decir, el de no darse al otro totalmente. Se produce no sólo el rechazo positivo de la apertura a la vida, sino también una falsificación de la verdad interior del amor conyugal, llamado a entregarse en plenitud personal. 15.4.3 La cooperación al acto anticonceptivo. El acto conyugal se realiza con la acción conjunta del hombre y de la mujer. La mayor parte de las veces, los dos concuerdan en concebirla, quererla y realizarla, ya sea rectamente o de modo desordenado. Ambos cooperan formalmente al mismo bien o al mismo mal. Pero a veces puede haber intencionalidad diferente, que un cónyuge tenga intencionalidad anticonceptiva y el otro no. La Casti Connubii habla del cónyuge inocente que no tiene culpa. Para que sea lícita la cooperación material, es decir, no formal, al acto contraceptivo del otro cónyuge, es necesario, primero, que no se consienta el pecado del cónyuge y se manifiesta la desaprobación. Segundo, que no sea un acto perverso, por ejemplo, la cópula anal. Tercero, causa grave, que haya una verdadera causa grave. Temor fundado de violencia, peligro de separación, hostilidad continua, etc. La caridad obliga al cónyuge inocente a esforzarse por alejar al otro del pecado, y esto fundamentalmente con la oración y con el diálogo. Pero jamás se podrá cooperar con un aborto, y tampoco el marido puede acercarse a su mujer si ésta lleva la espiral o ha tomado una píldora abortiva. 15.4.4 La fecundación artificial. Dice la Donum Vitae número 2. Por procreación artificial o fecundación artificial se entienden aquí los diversos procedimientos técnicos encaminados a lograr la concepción de un ser humano por una vía diversa de la unión sexual del varón con la mujer. En el 2.8 dice: por parte de los esposos, el deseo de descendencia es natural, expresa la vocación a la paternidad y a la maternidad inscrita en el amor conyugal. Este deseo puede ser todavía más fuerte si los esposos se ven afligidos por una esterilidad que parece incurable. Sin embargo, el matrimonio no confiere a los cónyuges el derecho a tener un hijo, sino solamente el derecho a realizar los actos naturales que de suyo se ordenan a la procreación. La Donum Vitae trata de la moralidad de dos procedimientos. El primero, la fecundación in vitro, fecundación del óvulo en una probeta, FIVET,
y posterior transferencia del embrión resultante en el útero femenino. Segundo, la inseminación artificial, mediante transferencia en las vías genitales de la mujer del esperma previamente recogido. A la vez, en ambos procedimientos, la fecundación puede ser homóloga o heteróloga. Se dice que es homóloga cuando las células germinales utilizadas son de los propios cónyuges, y heteróloga si al menos uno de los gametos proviene de un donador diverso de los esposos. La fecundación in vitro. Hay dos objeciones previas a este método. Primero, para el éxito del procedimiento se fecundan varios óvulos y se selecciona el embrión que se va a implantar, destruyendo o congelando los otros. Y segundo, que se recurre frecuentemente para obtener el semen masculino a la masturbación, que es en sí misma un pecado grave. La fecundación homóloga. En la Donum Vitae número 2.5 se dice: la Iglesia es contraria desde el punto de vista moral a la fecundación homóloga in vitro. Esta es en sí misma ilícita y contraria a la dignidad de la procreación y de la unión conyugal, aun cuando se pusieran todos los medios para evitar la muerte de un embrión humano. Con la FIVET, aún la homóloga, la procreación adquiere las características de la producción de objetos. Incluso hasta el momento, el procedimiento implica el descarte de los embriones que no cumplan los criterios de selección, como pasa con los objetos producidos. La fecundación heteróloga. En la Donum Vitae 2.1 se dice: la generación humana posee de hecho características específicas en virtud de la dignidad personal de los padres y de los hijos. La procreación de una nueva persona, en la que el varón y la mujer colaboran con el poder del Creador, deberá ser el fruto y el signo de la mutua donación personal de los esposos, de su amor y de su fidelidad. La fidelidad de los esposos en la unidad del matrimonio comporta el recíproco respeto de su derecho a llegar a ser padre y madre exclusivamente el uno a través del otro. Además de la fecundación artificial, hay que considerar la maternidad sustitutiva, que tiene lugar cuando se implanta un embrión en el útero de otra mujer para que lleve la gestación y entregue el niño una vez nacido. En la Donum Vitae número 2.3 se dice: la maternidad sustitutiva representa una falta objetiva contra las obligaciones del amor materno, de la fidelidad conyugal y de la maternidad responsable. Ofende la dignidad y el derecho del hijo a ser concebido, gestado, traído al mundo y educado por los propios padres. Instaura, en detrimento de la familia, una división entre los elementos físicos, psíquicos y morales que la constituyen. El hijo tiene derecho a ser concebido, llevado en las entrañas, traído al mundo y educado en el matrimonio. Solo a través de la referencia conocida y segura a sus padres pueden los hijos descubrir la propia identidad y alcanzar la madurez humana. La inseminación artificial. Donum Vitae número 2.6. La inseminación artificial homóloga dentro del matrimonio no se puede admitir salvo en el caso en que el medio técnico no sustituya al acto conyugal, sino que sea una facilitación y una ayuda para que aquel alcance su finalidad natural. 15.5. Moralidad del uso del matrimonio exclusivamente en los periodos infecundos de la mujer. La Humanae Vitae número 16 dice: si para espaciar los nacimientos existen serios motivos derivados de las condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges o de circunstancias exteriores, la Iglesia enseña que entonces es lícito tener en cuenta los ritmos naturales inmanentes a las funciones generadoras para usar del matrimonio solo en los periodos infecundos y así regular la natalidad
sin ofender los principios morales que acabamos de recordar. Usar este don divino destruyendo su significado y su finalidad, aun solo parcialmente, es contradecir la naturaleza del hombre y de la mujer y sus más íntimas relaciones, y por lo mismo es contradecir también el plan de Dios y su voluntad. Usufructuar, en cambio, el don del amor conyugal respetando las leyes del proceso generador significa reconocerse no árbitros de las fuentes de la vida humana, sino más bien administradores del plan establecido por el Creador. En el número 16 de la Humane Vitae se dice: la Iglesia es coherente consigo misma cuando juzga lícito el recurso a los períodos infecundos, mientras condena siempre como ilícito el uso de medios directamente contrarios a la fecundación, aunque se haga por razones aparentemente honestas y serias. En realidad, entre ambos casos existe una diferencia esencial. En el primero, los cónyuges se sirven legítimamente de una disposición natural. En el segundo, impiden el desarrollo de los procesos naturales. Es verdad que tanto en uno como en otro caso, los cónyuges están de acuerdo en la voluntad positiva de evitar la prole por razones plausibles, buscando la seguridad de que no se seguirá. Pero es igualmente verdad que solamente en el primer caso renuncian conscientemente al uso del matrimonio en los períodos fecundos, cuando por justos motivos la procreación no es deseable, y hacen uso después en los períodos agenésicos para manifestarse el afecto y para salvaguardar la mutua fidelidad. Obrando así, ellos dan prueba de amor verdadero e integralmente honesto.